Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la charla que dejamos pendiente de la semana pasada. No sé quiénes estáis, porque salvo Diana, el resto me aparecen como con el nombre de José Félix Hernández, pero sé que no sois, ¿no? Pues con lo cual, No, pues, no, yo soy Miguel. eres Miguel, pero pones José Félix Hernández me sale a mí. O sea, lo Sí, cual, el enlace lo envió él, no sé si... sí, no sé cuál es la razón. No sé cuál es la razón, pero la verdad es que está. Bueno, en cualquier caso, yo veo que está Diana, está también Miguel, y yo no sé, ¿algunos más estáis por ahí que podáis identificaros? Eh, Carlos Castillo, Jorge. Carlos, te voy a apuntar, Carlos, perfecto. ¿Alguien más? Carlos, pues al menos tenemos dos personas más, ¿no? Bueno, vamos con ello, ya se irán integrando, digamos, los que faltan. Bueno, lo primero, dar las gracias a Agustín de Asís por, digamos que el hombre, como vimos la semana pasada, estaba enfermo y bueno, y todavía anda un poco pachucho, pero no quiere perderse la clase. Entonces está con nosotros, estáis viendo, y os presento quién es. Agustín de Asís es profesor de la Universidad Carlos III, es licenciado en Derecho. Quiero recordar que por la Complutense y también doctor en Derecho Administrativo, concretamente, también por la Complutense y como os digo es profesor de la Universidad Carlos III. Pero tiene, digamos, una cosa muy interesante y es que desde hace ya muchos años, yo creo que van ya para 20 años o algo así, dirige el máster universitario en Derecho de Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información precisamente de la Universidad Carlos III. Y estoy seguro de que es el decano, o sea, el máster de estas cosas, de, digamos, derecho digital o como queráis llamarle, tecnológico, que sobrevive después de 20 años, fue de los primeros, quiero recordar que fue de los primeros que hubo de estos, y bueno, pues con un gran éxito. Yo doy alguna clase y bueno, pues digamos, en ese sentido digamos, tiene muchísima experiencia. Y nos va a hablar de, bueno, lo llama políticas tecnológicas de la Unión Europea, que es un poco ya el cierre del curso este que vamos. Entonces haremos lo mismo. Yo voy a abrir los micrófonos, o sea que podéis participar cuando queráis, pero la idea es que nos haga una presentación, pues eso, de una hora o una cosa así, y después ya abrimos un turno de preguntas. Pero si alguno quiere, como siempre, pues o levanta la mano, por decirlo de alguna forma, o utiliza lo de preguntas y respuestas, o simplemente coge el micrófono, como somos poquitos, coge el micrófono y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quieras, Agustín. Bueno, el primero, buenas tardes. Presentar mis disculpas, pero efectivamente el jueves que me tocaba intervenir tenía una afonía tremenda y claro, pues era imposible que viera la clase. Y bueno, o también agradecer las palabras de presentación. Sí, efectivamente, lo que ha dicho en relación con la dirección del máster es cierto, incluso este máster tuvo unos antecedentes de unos cursos que se daban por módulos antes, y lo que hicimos fue, y hemos tenido, digamos, la suerte de coger una ola, ¿no? Como los surfistas, y que nos ha llevado por unos campos que al principio, cuando empezó el máster, no estaba muy claro si iban a cuajar, o mejor dicho, sí, estaba claro que iban a cuajar, pero no sabíamos cuándo, y ahora pues son una realidad. Incluso ya nos cuesta un poco mantener la pretensión de generalidad que tenía, que con la que nació, ¿no? De explicar los problemas jurídicos derivados de la aplicación de estas tecnologías, tanto de la comunicación como de la información. Bien, y el tema que voy a desarrollar es el de la política tecnológica. En realidad, a lo largo de este curso se han ido viendo políticas tecnológicas de la Unión Europea, porque como en otras cosas, también en medio ambiente o incluso en materia industrial,
pues hoy quien lleva la pauta, quien tiene capacidad, por lo menos desde la perspectiva española, para realizar, para innovar, para hacer esfuerzos financieros suficientes, pues es la Unión Europea. Y por lo tanto, cuando se habla de protección de datos, de inteligencia artificial, de estrategia de los datos, pues necesariamente hay que hablar de la Unión Europea y y por lo tanto de la estrategia tecnológica. Yo ya advierto que mi formación es jurídica, y por lo tanto, pues necesariamente pues va a tener quiero que tenga un cierto componente jurídico. La primera cuestión a desarrollar aparece en esta primera diapositiva, es primero, no tenemos una política tecnológica de la Unión Europea denominada como tal, es decir, las políticas tecnológicas, como vamos a tener oportunidad de ver a lo largo de mi intervención, pues en realidad son una amalgama de proyectos singulares con un cierto elemento común o con muchos elementos comunes, pero que no se traducen en un solo texto que nos permitiría pues comentarlo. Es cierto que por razones de la temática de este curso yo me voy a centrar en la parte digital de la cuestión tecnológica, pero no se reduce únicamente a la parte digital. Tiene también la incorporación de tecnología a otra serie de ámbitos que por razón del tiempo, pues, y además probablemente de interés, no me voy a detener en ellos o no voy a introducir en ellos. Sí que la Unión Europea, como es una organización internacional, aunque sea de integración, pues tiene el hándicap de que para meterse en un tema tiene que tener reconocida una competencia. Propiamente no tenemos una competencia específica que se hable de ella, pero sí hay que decir que muchos de los objetivos de la Unión Europea, la libertad, la seguridad, el mercado interior, desarrollo sostenible, crecimiento económico, la competitividad de las economías, pues hoy no se pueden hacer sin un desarrollo tecnológico. Hacia eso le unimos la existencia de una habilitación específica para regular el tema de la protección de datos, que como está en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento, pues vemos que efectivamente la acción de la Unión Europea se encuentra concernida o afectada necesariamente por las tecnologías y especialmente por las tecnologías de la información. Pero como ya he dicho, las políticas se formalizan, se concretan en una serie de documentos, acciones, presupuestos de mucha complejidad y que lo que vamos a tratar en mi intervención es tratar de racionalizar un poco y ver cuál es el perfil elegido por parte de la Unión Europea. ¿Cuáles son las bases jurídicas en las que se apoyan estas políticas? Pues son muy variadas, porque ya digo que no tenemos un criterio específico. Ahí, en esta transparencia, pues se ponen algunas, ¿no? La protección de datos, ya hemos dicho que hoy constituye un elemento que se puede considerar cardinal o central. Algunas de los desarrollos que hay nuevos en esta materia, pues tienen una clara inspiración en el Reglamento General de Protección de Datos, que además, por otro lado, se ha ido convirtiendo con el tiempo en una especie de derecho común de protección de datos en la medida en que no solamente los europeos, sino de otras zonas geográficas, utilizan como elemento de referencia este reglamento. Pero también las políticas de libre circulación de mercancías, ahí está digamos, el desmontaje de las barreras geográficas, de la libre circulación de servicios, la política de competencia, esto, por ejemplo, está claramente reflejada en las nuevas regulaciones sobre legislación de datos y sobre mercado de datos, la educación, la cultura, las redes transeuropeas, en la medida que
son la base de la interconexión, pero a su vez constituyen una fuente de innovación, la política industrial, energética, etc. Es decir, la Unión Europea, cuando quiere meterse en materia tecnológica, aparte de tener una decisión o unos objetivos, su política siempre tiene que ser parcial porque se tiene que apoyar en unas concretas competencias que tiene. Es cierto que tiene una competencia muy, digamos, expansiva, que es la de aproximación de las legislaciones, pero aún así es difícil, sin un fundamento concreto, el establecer una política de la tecnología. Por eso, o como he dicho antes, la política tecnológica de la Unión Europea hay que buscarla en un conjunto de documentos que además, a su vez, constituyen estrategias con un nombre propio: la política industrial, el mercado único digital, la política de innovación, etc. ¿Cuál es, voy a hacer un spoiler, cuál es a mi juicio, cuál es la posición de la Unión Europea? Bueno, la posición de la Unión Europea desde el principio ha sido tratar de mantener una posición de liderazgo que pudo haber tenido en el pasado, hace 20 o 30 años, tratar de recuperarla. Hoy, efectivamente, los dos polos de atracción fundamental, Estados Unidos y China, pues por volumen de operaciones y por capacidad, pues están por delante de nosotros. ¿Y cuál es el aporte que pretende hacer Europa? Bueno, pretende competir también en materia tecnológica, o sea, en el nivel tecnológico, en la perspectiva tecnológica, también en la parte económica, pero yo creo que la Unión Europea cree que su papel aquí fundamentalmente es el vinculado a la seguridad. Es decir, conseguir que el desarrollo de una sociedad digital sea segura, en ese aspecto, pues vinculada a valores, regulada, con un marco claro de actuación. Eso, como ya vuelvo a decir, quizá el máximo ejemplo es hoy el Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos, que es una regulación ya dura, completa, no es una directiva, es un reglamento, y además que requiere desarrollo incluso a nivel europeo, no solamente nacional, pues es un ejemplo de éxito en el sentido, o por lo menos por el momento, en el sentido que, como he dicho, se ha convertido en un elemento de referencia en materia de protección de datos, incluso, podríamos decir, de orientación de otras legislaciones, hasta el punto de convertirse progresivamente en un derecho común. Es decir, que en un derecho que en muchas transacciones o en muchos países asumen. También es cierto que por el mecanismo que ha establecido el reglamento para la transmisión internacional de datos y la necesidad de un nivel de protección equivalente como requisito para que se produzca esa transmisión. Bien, en este punto y con esta orientación hay documentos anteriores, es decir, que podríamos citar documentos desde mediados de los 90 y algunas trazas desde principios del 85, o desde mediados de los 90, fundamentalmente vinculado al desarrollo de la firma electrónica, comercio electrónico, aunque la regulación se hará a principios del siglo XXI, protección de datos en el año 96 y la liberalización de las telecomunicaciones. Pero desde el principio de siglo hay una progresiva atención de la política tecnológica en lo digital. ¿Cuáles pueden ser los documentos que anteceden a lo que hoy tendríamos como competencia y que en realidad han marcado la pauta para los documentos que tenemos hoy en día? Porque hay una continuidad verdaderamente cierta. Pues está el Libro Verde sobre la liberalización de las
infraestructuras de comunicación, que sería un antecedente al que ya he aludido, del año 94, pero quizá las antecedentes más cercanos son la Agenda Digital para Europa del 2010, que preveía un programa de 10 años en los campos y como campos de actuación los que aparecen ahí: mercado único digital, interoperabilidad y normas industriales, confianza y seguridad. Y luego en el año 2015, y como mecanismo de continuación y de mejora de esta agenda, pues estaría la estrategia del mercado único digital de Europa del 2015, en la cual, centrado en lo que es las materias propias del mercado único, pues desarrollar importantes iniciativas en esta época o con inspiración de esta época. No solamente se ha producido, aunque en realidad pertenece a la anterior, la codificación del derecho de las comunicaciones electrónicas, sino ha aparecido pues, la regulación sobre el roaming. Es una serie de elementos que efectivamente llevan a establecer la conveniencia de actuar conjuntamente, de crear un mercado en la Unión Europea que permita además un ecosistema a las empresas y a las administraciones de crecimiento dinámico o en el sector. Hoy en día, los dos documentos fundamentales, a los cuales me voy a referir más adelante, pues son la configuración del futuro digital del año 2020 y la brújula digital del año 2021. ¿Qué diferencia hay entre un documento y otro? Pues muy importante, el COVID-19. El COVID-19 ha puesto en evidencia la influencia que puede tener las tecnologías de la información y las comunicaciones en la resolución de los problemas de los ciudadanos. Ha puesto han desafiado a las capacidades instaladas y demás, y por lo tanto, pues, aparte de poner en riesgo las propias economías, y por lo tanto ha hecho que efectivamente entienda la Unión Europea que hay que concentrar y aumentar los esfuerzos en este sector. De forma más reciente, también la guerra de Ucrania ha puesto de relieve, aunque ya venía siendo una política con mucha consolidación, la relevancia de tener una política de seguridad común, una política de ciberseguridad, que es otro de los elementos de desarrollo de esta manera. La situación que se tiene en el momento de estas políticas, de estos dos documentos, que son comunicaciones de la Comisión, son documentos de reflexión, pero que luego inspiran o, una vez aprobados, constituyen, digamos, la hoja de ruta en la cual se van a ir produciendo las diferentes políticas. Pues el análisis de situación es la realidad de que Europa va perdiendo peso. Aquí tenemos, por ejemplo, en las plataformas mundiales, los colores nos dejan bien claro cuál es el peso relativo de Europa, que es muy reducido. Estamos hablando de las economías que se mueven sobre plataformas, que son un elemento fundamental. También en el peso de la innovación o del desarrollo de inteligencia artificial, pues Europa que le sigue costando, se le sigue siendo una dificultad importante unificar su actividad, sus políticas, pues va perdiendo peso. Va perdiendo peso, y por eso, pues, el primero de los documentos citados dice que el futuro de la sociedad es una sociedad potenciada por soluciones digitales, que estén firmemente arraigadas en nuestros valores comunes y enriquezcan la vida de todos. Este desarrollo seguro, vinculado a valores, pues como vemos, aparece aquí, orientado a que en la reflexión de este desarrollo tecnológico tenemos que pensar en la preservación de nuestra cultura en todos los aspectos,
pero también en preservar que todos traten de acceder a los beneficios de la sociedad digital, evitando las brechas que se puede ocasionar por la implantación de estas tecnologías. Los objetivos de esta configuración es, en consecuencia, una tecnología al servicio de las personas, es decir, pensar la tecnología no en función de la empresa o del negocio, sino en función de las diferentes personas que pueda hacerlo, pues ¿cómo? Pues empoderando o dando formación, por ejemplo, capacitación o garantizando niveles de prestación mínima, etcétera. En segundo lugar, desarrollar una economía justa y competitiva, es decir, conseguir que las condiciones de desarrollo de la economía europea y en la medida de lo posible en su aportación a la economía mundial, pues se hagan en relación con estos valores y además que se proceda, o sea, que se preserve una sociedad abierta, democrática y sostenible. No hace falta comentarlo porque los términos yo creo que se comentan solo. Bueno, este es el marco que establece la configuración del futuro digital de Europa, el primero de los elementos de los documentos, que es el de febrero de 2020. Con posterioridad ha aparecido el enfoque de Europa para el decenio digital, la brújula digital 2030. Esto se trata de un enfoque o de concretar las fines que se han establecido en el documento anterior en unos objetivos o unas metas más concretas que tendrían como objetivo el año, podríamos decir hoy que es un hito, es del año 2030. Aquí están en esta, por eso se llama la brújula digital o Digital Compass. Aquí hay una especie de brújula en el cual se establecen los 4 niveles de actuación: competencias, gobierno, infraestructuras y negocio, ¿no? Aquí hay otra. Y como vemos, en este más pequeño, voy a ver si lo puedo aclarar, con forma de puzzle, pues aparecería como valor central la confianza. Aquí estarían las personas y la economía, la sociedad y la parte internacional, y aquí digamos que los atributos que las vinculan, ¿no? Entre las personas y la economía, la excelencia, la economía y lo internacional, la equidad, entre lo internacional y la sociedad, el cumplimiento, y la democracia entre las personas y la sociedad. Bien, como ya he adelantado antes, el elemento que justifica que solo un año después de tener una primera posición sobre este tema haya un nuevo documento que reflexiona, pues es el impacto del COVID-19 en la percepción de las tecnologías digitales. Es decir, lo hemos experimentado todos, como nuestros trabajos, los procesos de aprendizaje, la organización de las empresas, pues se han visto revolucionadas, aceleradas en la toma de decisiones relacionadas con la implantación de las tecnologías por las necesidades de responder del COVID. ¿Cuál es el diagnóstico que hace? Bueno, hay un concepto que no aparece solo en este documento, sino que se viene ya hablando, y es el concepto de soberanía digital. ¿Qué es este concepto? Pues este concepto implica considerar las necesidades específicas de la Unión Europea, específicas no solamente digo a nivel económico, digo también a nivel de mantenimiento de la identidad europea en el desarrollo de las tecnologías. Ahí dice la creación y el despliegue de las capacidades tecnológicas que capaciten a las personas y a las empresas para aprovechar el potencial de la transformación digital y ayuden a lograr una sociedad más sana y ecológica. Como vemos, aquí claramente se quiere vincular el desarrollo de las tecnologías con un conjunto de valores que la Unión Europea reconoce como pro. ¿Qué puntos fuertes puede aportar la Unión Europea al desarrollo de esta soberanía?
pues un mercado abierto y competitivo, normas sólidas que incorporan valores europeos, un ser que es la propia Unión participante como tal en el comercio internacional justo, una base industrial sólida, ciudadanos muy cualificados y una sociedad civil robusta. ¿Y cuáles son las debilidades? Pues la creciente dependencia de tecnologías esenciales, a menudo extraeuropeas, subordinación a un puñado de grandes empresas, afluencia de futuros falsificados, robos cibernéticos, brecha digital, etc. Y por ello, lo que se propone es acelerar la transformación digital europea, siempre con relación a esta idea de mercado único digital. Para ello se pretende un refuerzo de la ciudadanía digital europea. Volvemos a ver cómo los valores están presentes, que aparecen incluso formalizados en documentos, bien no son documentos obligatorios como tal, pero sí tienen una propensión de inspirar en el futuro pues documentos que sean más específicos jurídicamente. La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales o la formulación de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales en la década digital, en la cual se articulan estos nuevos derechos a partir de 4 puntos cardinales. Ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital muy cualificados, infraestructuras digitales sostenibles, transformación digital de las empresas y digitalización de los servicios. Bien. Para ello, ¿qué propone la brújula digital? Pues seguir con los avances del mercado único digital. De ahí la validez de la estrategia del mercado único digital que ya hemos visto, pues creadas para crear condiciones adecuadas y equitativas de una redes digitales avanzada y servicios innovadores, aprovechar el máximo el potencial de la economía digital, etc. El nivel de cumplimiento en relación con este programa, cuando se adopta la brújula digital, se entiende que es muy elevado, de un 28/30. Bien, para la ejecución de esta política se establecen, estamos en una anterior, se establecen una serie de instrumentos. Es decir, la política lo que hace es marcar los objetivos. Y aquí, a continuación, se establece una serie de instrumentos. Aquí los instrumentos fundamentales es, está la decisión europea, está aprobado. Esta es una transparencia, lo vemos en la siguiente. La decisión europea y del Consejo, por la que se establece un programa de política itinerario hacia la década digital, y el reglamento por el que se establece el programa de la Europa Digital, que también constituye otro elemento aplicativo. Es decir, tendríamos los dos documentos, la configuración europea, la brújula, y que se desarrollan, entre otros, pero fundamentalmente a través de estos instrumentos. El programa a la decisión es de diciembre del año pasado. Y además se establecen, vuelvo a decir, con financiación. Es decir, esto es una cosa que parece lógica, pero en nuestro país no siempre ocurre, y es que efectivamente la Unión Europea no solamente propone los objetivos, sino prevé los instrumentos financieros que apoyen esa política. Y aquí son unos instrumentos financieros, digamos, muy importantes, como es el que ya hemos visto, el programa Europa Digital, el programa Conectar Europa, que se refiere fundamentalmente a la financiación y desarrollo de infraestructuras, el programa de investigación Horizonte Europa, me imagino que conocen, que es el que hoy disciplina toda la distribución o gran parte de la distribución de los fondos destinados a investigación, el
el programa InvestEU, que es, lo que busca es apoyar a la iniciativa privada que se ahorme a los objetivos de los documentos políticos que hemos visto. Bueno, Europa Creativa, el programa EU Pro Salud, EU for Health, que establece un programa de financiación para la investigación y el desarrollo de un sistema sanitario europeo, etc. Y, por supuesto, perdón, me iba a saltar uno de los más importantes, que es el proyecto, o sea, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es una gran fuente de financiación, de cuyos fondos al menos el 20%, se establece en la norma, debiera destinarse a desarrollo digital. Este primero, el 694, sus objetivos específicos son conseguir una informática de alto rendimiento, ahí hay proyectos de financiación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la confianza, las capacidades digitales avanzadas. Esto tiene dos objetivos: garantizar que toda la población adquiere un nivel de capacidad digital avanzado, pero también el potencial la aparición de personas cuyo perfil profesional está dedicado o exige la utilización de capacidades digitales avanzadas. Y luego, despliegue y mejor uso de la capacidad digital y de la interoperabilidad. Este programa afecta a la Unión Europea, a terceros asociados, el espacio económico europeo, países adherentes, candidatos, vecinos y otra cuestión. Y otras, ¿no? Los programas de trabajo vigentes están aquí, si les interesa por curiosidad, pues verán qué trabajos están. Esto cada año se dotan una serie de líneas y pues aquí pueden encontrar la información sobre cuáles están vigentes. El programa estratégico, decía antes que de diciembre del 22, adoptado por la decisión. ¿Cuál es la finalidad de este instrumento? Crear un entorno favorable a la innovación e inversión, estructurar y estimular la cooperación entre las instancias políticas y fomentar la coherencia, compatibilidad y la transparencia en el cumplimiento de la agenda digital. Tiene una serie de objetivos, no tiene mucho interés en que los lea todos ellos, pero efectivamente podemos reconocer todos estos objetivos en alguna de las clases que han estado viendo a lo largo de estas jornadas, ¿no? Pues el entorno digital centrado en el ser humano, pues estaría toda la cuestión de valores, derechos, la resiliencia colectiva de los Estados miembros y colmar la brecha digital. Pues se trata de evitar que esto sea una nueva fuente de división, la soberanía digital, con un ecosistema global y sostenible de infraestructuras digitales interoperables, esto es muy importante. Bueno. Y dentro de estos objetivos se vinculan a unas metas, que son la población con capacidades digitales, infraestructuras seguras, resilientes y eficaces, transformación digital de las empresas y digitalización de los servicios. Bueno, ¿y esto cómo se va a implementar? Pues fundamentalmente a través de unas políticas de seguimiento de los diferentes instrumentos y de las actividades de los estados en el desarrollo de esta agenda digital. Uno de ellos es el índice de economía y de la sociedad digital, DESI. El último DESI la pueden consultar aquí, es el del 2022, y en el cual se establecen unos indicadores que permiten evaluar el desarrollo de esta agenda en relación con los distintos países y de la Unión Europea. Sobre los datos de este índice, la Comisión debe presentar todos los años al Parlamento un informe sobre la década digital, que viene a ser un informe de situación del desarrollo.
Y luego los países tienen que aprobar rutas de estrategias nacionales para la década digital que van a ser objeto, evidentemente, de seguimiento. Para ello se establecen todos unos grandes mecanismos de cooperación en el cual intervienen las diferentes instancias o los diferentes actores de la Unión Europea, los Estados miembros, la sociedad civil. Pero aquí quizá lo más interesante es la creación de un consorcio europeo dedicado a las infraestructuras digitales. Este consorcio, pues lo que persigue es el desarrollo de proyectos comunes en relación con esta materia. Bueno, el informe de desarrollo a 1 de enero del 23 ocupa las siguientes transparencias. Entonces, por ejemplo, en materia de semiconductores, que es otro de los objetivos de la Unión, pues solamente hemos desarrollado un 10%. El objetivo es llegar al 20, mayor o igual al 20% de la producción mundial y, bueno, pues todavía nos queda, ¿no? Hay desarrollar nodos digamos, límite o frontera y para el 2025 se quiere tener el primer ordenador con aceleración cuántica. Bueno, hay la transformación la transformación digital de los negocios. Aquí, como vemos, pues es cierto que estamos al principio, pero nos quedan, para los ambiciosos objetivos que están en el programa, pues quedan bastante tiempo o bastante que desarrollar. Un poco mejor está el tema de los servicios públicos, de la digitalización de los servicios públicos, aunque el objetivo es llegar, bueno, estamos un poco peor que las empresas, pero el objetivo es llegar al 100% de la digitalización. Y también son muy importantes, eso lo hablaremos más adelante, la previsión de actuaciones plurinacionales, es decir, el impulso de proyectos que impliquen a varios estados en relación con el desarrollo de estas políticas, las infraestructuras comunes, el desarrollo del blockchain, los procesadores de bajo consumo, las redes paneuropeas del 5G, etc. Bueno, y esto un poco es la situación. ¿Cómo se plasma este diseño político en diferentes políticas? Bueno, pues como vemos aquí tenemos un conjunto de zonas en los cuales pues estas políticas, esta agenda a 2030 de desarrollo digital, pues va a tener una especial proyección. Industria y medios, mercado único digital, mercados digitales, estrategia de los datos, capacidades digitales, inteligencia artificial. Bien, vamos a ver algunos de estos temas. En la industria y medios, pues hay un documento estratégico, o que es respecto de las medias, es decir, desde los medios de comunicación, hay un plan de acción y hay diversos reglamentos. Está la ley de chips, como saben que ya ha sido, que está en proyecto, es todavía un proyecto de ley y en el cual se pretende reforzar la capacidad productiva o productora, perdón, de la Unión Europea en la fabricación de estos elementos tan necesarios para el desarrollo singular. También hay reglamentos relativos a las máquinas y sus partes, una propuesta de reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior. Bueno, en relación con el mercado único digital, como hemos visto, es un área fundamental porque se entiende que, sin perjuicio de todas las acciones de apoyo y de las fuentes presupuestarias que se tienen,
Este es, digamos, el ecosistema en el cual se quiere desarrollar la sociedad digital. La base jurídica es la que está en estos artículos, fundamentalmente son normas de armonización y de protección, y de la eliminación de barreras territoriales, y estos dos documentos son los que hoy en día siguen siendo el marco orientador de estas políticas. ¿En qué se ha plasmado estos? Bueno, en algunos casos son operaciones anteriores, documentos que se deben a la época anterior, pero ya tenemos alguna realización que es de ya pasados los años 20 de este siglo, como es el mercado único de servicios digitales o el relativo a la itinerancia de redes públicas de comunicaciones, es decir, la reforma de la regulación de la itinerancia. Con anterior al año 20, pues habían regulado algunas cuestiones muy importantes, como la regulación, una armonización de determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, coordinación disposiciones para la prestación de servicios audiovisuales, etc. Distinto del mercado digital único son los mercados digitales. Esto realmente, ¿a qué va dirigido? A aquellos sectores que implican la creación de mercados dentro del mercado único, fundamentalmente relacionados con la política de datos. Y sin perjuicio de que volveremos a hablar de esto, pues están el reglamento sobre mercados disputables y equitativos del sector digital, que lo que pretende es que pretende corregir las desigualdades que puede haber para los operadores o interesados en operar con datos, de la concentración de los datos en determinadas empresas que se denominan gatekeepers, guardianes del acceso, ¿no? Quizá gatekeeper sería más bien portero, pero o quizá tampoco es muy muy descriptivo, ¿no? Y luego tenemos todavía sin aprobar en este momento, aunque está prevista su aprobación en este semestre, ya veremos, pues es el reglamento relativo al mercado único de servicios digitales, en los que se establecen normas armonizadas sobre la prestación de los servicios de intermediarios en el mercado interno. Ya veremos. Si hay interés, pues podemos hablar en la fase de datos. Otro apartado muy importante es la estrategia de datos. La Unión Europea ha considerado, si se acuerdan, que lo hemos visto, que una de las fortalezas era la existencia de una buena infraestructura de datos. El problema que tiene la Unión, el problema es que esa infraestructura, que pueden ser datos de calidad, no está normalizada o no suele tener un fácil acceso, es decir, que es una especie de mina que existe, pero no se le da el empleo adecuado. Eso hay una serie de iniciativas que vamos a ver. Entonces, lo que se pretende es crear un marco de gobernanza intersectorial para el acceso de datos y su utilización, pues a través de la inversión de datos, el refuerzo de las capacidades y infraestructuras para albergar, tratar y utilizar datos, y sobre todo la interoperabilidad. Bien, ¿qué precedentes hay o en qué se puede basar este desarrollo? Pues hay dos normas anteriores a la época digital que son muy importantes, que son la Directiva de libre circulación de datos no personales, que se dictó en el 18 y en el cual se pretenden evitar las barreras de carácter geográfico a la circulación de datos no personales, y la Directiva sobre reutilización de información del sector público, que es del año 2003, pero hoy en día está derogada, y la ha sustituido la Directiva del 2019,
sobre datos abiertos y utilización también del sector público. Bueno, ¿qué resultados hay? Pues resultados que ya hemos visto a lo largo de las jornadas. La norma, el denominado reglamento de gobernanza o ley de gobernanza de datos, que como han visto, pues aparte de matizar la norma sobre reutilización, regula la intermediación o la función de intermediación de datos y también prevé una fórmula para obtener datos adicionales, que es la cesión altruista de datos. También se ocupa de su gestión y demás. Hay una propuesta de reglamento sobre normas armonizadas para el acceso justo a los datos y su utilización, la ley de datos. También hay otra propuesta de reglamento sobre crear un espacio común de datos sanitarios. Este es otro elemento previsto en las diferentes políticas, la creación de espacios de datos que hoy en día pues hay algunos más avanzados, como son estos que están previstos para el gasto público, para... no, esto es para en cuestiones relacionadas con el mercado, con el patrimonio cultural, pero hay un proyecto de reglamento o una propuesta de reglamento para aprovechar el potencial de los datos sanitarios mediante la creación de un espacio común de datos. En materia de inteligencia artificial, también han tenido oportunidad de ver que como desde hace tiempo, pero quizá en un pasado más próximo, la comunicación de la Comisión denominada Inteligencia Artificial para Europa, en la cual se establecía una serie de objetivos preliminares para la potenciación de la política en esta tecnología o conjunto de tecnologías, pero la cuestión, como estamos viendo en los últimos tiempos, se ha acelerado mucho, sobre todo con un problema importante, que, como suele ocurrir, el desarrollo tecnológico antecede a la creación de un marco jurídico de seguridad. Y esto es, desde el punto de vista jurídico, es normal, porque el derecho se ocupa de problemas y mientras no se planteen, el derecho no puede resolverlo. Podemos establecer una especie de derecho ficción como paralelo a la política ficción, pero lo que pasa es que normalmente, como se puede ver en los tratamientos, pues muchas veces no aciertan o plantean problemas que luego no son tales. No obstante, para ir preparando esta regulación, pues se nombró un grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial que propuso unas directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, y la comisión, con base a estos documentos y otras consultas, pues elaboró un libro blanco en el 2020 sobre la inteligencia artificial basado en la excelencia, crecimiento y la confianza. Perdón, porque... Vale, sí, es que me faltaban algunas. Hay una propuesta de reglamento en materia de inteligencia artificial, que ya conocen, con las previsiones correspondientes sobre en qué condiciones se puede utilizar esta tecnología, sobre todo por las aplicaciones que se denominan de riesgo y las medidas que permitan garantizar. Pero también hay una propuesta de directiva del Parlamento para el tema de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, la derivada de la utilización de los daños que pueden producirse por la utilización de esta tecnología, que además es un punto también muy debatido, dado la complejidad que tienen diversas soluciones de inteligencia artificial, especialmente las basadas en el aprendizaje generativo. La directiva, bien es cierto que no da una resolución, porque eso habrá que verlo caso por caso, pero sí establece
mecanismos para facilitar luego la posibilidad de solicitarla, como puede ser la previsión de la necesidad de exhibir la documentación o pruebas que permitan establecer quién es el causante o quién debe sufrir la carga de atender a ese daño, y también sobre la carga de la prueba en caso de demandas de responsabilidad civil. Bueno, voy a ir terminando para dejar más o menos media horita para las preguntas o por los comentarios. Yo he de decir que este tema es tan amplio que no puedo garantizar que les pueda responder todas sus preguntas, pero sí que podemos entrar en un diálogo teniendo en cuenta que para los juristas el diálogo es una de las metodologías más interesantes al objeto de fijar tanto conocimiento como encontrar soluciones nuevas. Una idea de la Agenda 2030 y también de la configuración es permeabilizar otras políticas insertando entre medio el desarrollo digital. Bueno, efectivamente, dado que al menos inicialmente estas tecnologías tienen un carácter instrumental en relación con otras cosas, pues lo que se pretende es que se extiendan lo más posible. Y en ese aspecto, pues por ejemplo, se ha considerado muy interesante la conexión entre el desarrollo digital y el desarrollo ecológico, la transición, que es lo que se llama ahora la transición ecológica. ¿Por qué es esto? Bueno, porque se tiene una cierta esperanza que la política tecnológica debe poder ayudar a sobrellevar los cambios que estamos experimentando en nuestro medio ambiente. Pero a su vez también las tecnologías pueden ser motivo de daño ambiental en la medida que consumen recursos, energía, pueden consumir espacio y demás. Bueno, pues la conveniencia de pensar conjuntamente estos problemas debería permitir en el futuro, pues, el evitar el que el desarrollo de una política no lesione a otra, ¿no? Lo mismo se puede ver en la estrategia de las pymes en pro de una Europa sostenible y digital. La digitalización de las pymes es un objetivo irrenunciable. Por ejemplo, en el plan de recuperación del gobierno hay una línea muy decidida. También la búsqueda de una economía digital resiliente, la digitalización del sistema energético. Como vemos, todos son normas muy recientes o declaraciones muy recientes que intentan insertar la cuestión digital en otras políticas. Otra pata importante del desarrollo de la política tecnológica es la investigación. El programa quizá más importante de investigación es el Horizonte Europa, que luego se desarrolla en función de las áreas y zonas y demás, pero que tiene un fuerte componente digital y estratégico. Pero no podemos olvidar el fondo del mecanismo de recuperación y resiliencia, en el que se prevé que el 20% vaya a la digitalización, y el eConnect, que busca la implantación de redes transeuropeas. Estas redes pueden ser físicas, pero no solamente físicas, pueden ser también de servicios, de datos y demás. Creación y capacidades digitales. La creación y capacidades digitales tenemos que leerla en dos planos, que son las que reflejan las diferentes diapositivas que vienen ahí. Una es el impulso de instalación de nuevas infraestructuras, capacidades en el suelo europeo. Pues, por ejemplo, un régimen piloto de infraestructuras basadas en tecnología de registro descentralizado y de registro descentralizado. Bueno,
este reglamento lo que es un impulso, un intento de impulso de la tecnología blockchain. La creación de una empresa común de informática de alto rendimiento europea. Pues esta empresa tiene como finalidad impulsar la aparición de informática, de instalaciones de informática de alto rendimiento. Dentro de la capacitación personal, pues, bueno, todavía en la parte no personal, sino industrial, pues la creación de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, STEP, que significa una posibilidad de puesta en común de soluciones tecnológicas, etc. Pero, como decía, también es importante la parte de mejorar, podríamos decir en términos menos serios, la cantera, ¿no? Es decir, la formación de los ciudadanos y de nuestros profesionales. Entonces, hay una comunicación, un plan de acción de educación digital entre 2021 a 2027 para tratar de adaptar la educación a la era digital, ¿no? Este año tenemos el Año Europeo de las Competencias, en el que las competencias digitales tienen también un especial desarrollo, etc. Bueno. Y el último aspecto del que voy a hablar, porque además ya se me ha pasado el tiempo, es el de la estrategia de ciberseguridad. Desde el año 2001, en el cual el mundo se despertó el 9 de septiembre con unas torres, con un atentado que no era esperable, pues ha habido digamos, la seguridad ha tenido el progresivo reconocimiento que en realidad se merece. Esto llevó a la necesidad de aprobar un reglamento sobre protección, o una directiva, perdón, sobre protección de infraestructuras críticas, que inmediatamente determinó la necesidad, dado que muchas de estas infraestructuras tienen una tramitación, digamos, perdón, actúan condicionadas por su gestión digital en un régimen de protección especial sobre infraestructuras críticas o sistemas de información críticos, y también la aparición de el incremento de la ciberdelincuencia e incluso de la aparición de la guerra cibernética, de la ciberguerra, pues ha determinado una progresiva necesidad de definir estrategias en materia de seguridad, de tecnología de seguridad en información o ciberseguridad. El último documento es este que está aquí, la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea para la época digital, en la cual se establecen una serie de áreas: residencia, soberanía y tecnología y liderazgo, en el cual aparecen una serie de objetivos, desarrolla de una capacidad operativa para prevenir, disuadir y contrarrestar. Esto se refiere, por supuesto, a los ataques informáticos, a los ataques electrónicos, y fomentar un ciberespacio mundial y abierto. ¿En qué se ha plasmado esto? Bueno, pues tenemos una pata bastante desarrollada, que es la protección de los niños, de la infancia, pero evidentemente pues se creó la Agencia Europea de Seguridad de la Información, Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, y la certificación o la posibilidad de que esta empresa certifique tecnologías de la información y la comunicación. La lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea, esto es uno más. Las medidas de la directiva del 2022, que son medidas destinadas a garantizar un nivel común de ciberseguridad en toda la Unión. Bueno, son diferentes documentos que algunos y otras propuestas
sobre requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales, que lo que pretende es que cuando se elabore un producto se examine y que tenga contenidos que puedan afectar a la ciberseguridad, pues se establezcan requisitos específicos para su protección. Y también en la ciberseguridad, esto es digamos, una orientación más personal, pues a mí me gusta incluir el Reglamento General de Protección de Datos y otras disposiciones conectadas, la directiva sobre protección de datos en materia de seguridad y de justicia y seguridad, y el Reglamento de Protección de Datos de las instituciones de la Unión Europea. En resumen, la Unión Europea tiene una política, es una política que, aunque está amalgamada de diferentes documentos u objetivos o políticas, podríamos decir, incluso hoy en día, pues tiene una cierta orientación común, que vendría a estar ejemplificado en esa rosa de los vientos que hemos visto, de potenciación de las competencias, facilitación de un gobierno electrónico, deja de compartir, facilitación del gobierno electrónico, creación de una infraestructura entendida tanto la física como la funcional en medida, y potenciación de la economía digital. Todo esto impregnado por el sentimiento de seguridad o confianza, para no utilizar una palabra quizá tan dura, que se plasma en el intento de que estos desarrollos estén impregnados de unos valores que se consideran específicas de la Unión y que permiten dar un valor añadido al desarrollo de estas tecnologías, y es facilitar confianza y seguridad en los desarrollos. Yo no tengo nada más que decir, quedo abierto a las preguntas que quieran hacer, o a los comentarios, o a lo que deseen. Muchas gracias. Ay, perdonad, estaba abriendo el micrófono. Muy bien, pues nada, muchas gracias por tu presentación, porque además es un marco así, digamos, casi como resumen de todo, ¿no? Por decirlo de una forma, Sí. porque has hecho una descripción de todos los temas y yo creo que también lo podemos aprovechar un poco casi como resumen del curso, ¿no? De hacer preguntas un poco generales sobre esto, ¿no? No sé si queréis, yo preferiría que fueseis vosotros los que iniciaseis las preguntas, si no, como siempre lo haré yo, pero ¿alguien empieza? Yo tengo una pregunta. Adelante, Diana. Dime. Que has dicho que el GDPR, el Sí. Reglamento de Protección de Datos, ha servido como base para otros reglamentos también sobre el mismo. Y me pregunto, ¿qué otros reglamentos? No, si he querido decir eso, o A sea, ver, no sé dónde lo no he apunto. querido decir exactamente eso. Si se ha entendido, lo lamento. Sí que he dicho que sirven de inspiración a otros Sí, sistemas. un Y sirven mecanismo de de inspiración, orientación. entre otras cosas, porque para comerciar con los datos de los europeos tienes que tener un nivel de protección equivalente, y la forma más cómoda y la que más le gusta a la Unión Europea es que tengas una decisión de adecuación. Para tener una decisión de adecuación tienes que tener un ecosistema de datos, de protección de datos, igual que el europeo. Y en ese sentido, pues sí, es decir, se está exportando el modelo de protección de datos. Eso es lo que quería decir. Vale, pero por ejemplo, ¿quién se ha orientado? Pues hay una serie de países que tienen reconocido, o sea, en la Unión Europea, la lista de países la tienes en la Agencia de Protección de Datos, tiene una hoja en la cual aparece actualizado, porque igual no lo tengo, pero, por ejemplo, recientemente se han incorporado Japón y Corea del Sur. Ah, vale. Es decir, con Estados Unidos tenemos un problema, y no solamente es la diferente concepción, que también, pero
yo creo que se debe más a su estructura política. Es decir, Estados Unidos es un país federal de verdad y, por lo tanto, normalmente las competencias residen en los estados. Es cierto que aquí pues, se podría aducir una cláusula de unificación, ¿no? Comercial, que es lo que en realidad la Unión Europea utilizó originariamente en la primera directiva, pero no es así. De hecho, en la propia Estados Unidos hay estados que tienen normas sobre protección de la privacidad bastante avanzadas, como puede ser California, y otros que no, no tienen nada. ¿Entendido? Entonces, ahí hay un problema no fácil de resolver, porque a su vez, como me imagino que saben, ha habido 2 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha ido cargándose en 2 acuerdos, las sentencias REM 1 y REM 2, sendos acuerdos con Estados Unidos, en los cuales tratábamos de establecer un régimen de decisión de adecuación, pero a través de una fórmula que era muy forzada, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues hay que recurrir a otras soluciones, como son las soluciones ad hoc. O sea, que cada empresa o que cada trámite, pues se prevea algunas de las soluciones que se prevén en el reglamento. Yo, Pero si me permites un poco, a ver, yo lo que creo que ha pasado con el reglamento de datos es, por supuesto, siempre ha habido un conflicto enorme, porque, digamos, la forma de protección de todos los datos personales, pues es muy diferente entre Estados Unidos y... está claro. Entonces, lo que sucedió es que la verdad es que la regulación en España, en Europa, que es de hace mucho tiempo, por decir una forma, y muy elaborada y tal, sirvió para que muchos países, empezando, por ejemplo, con los países latinoamericanos, yo recuerdo el caso de Colombia, que tuve Sí. su reglamento de protección de datos y está calcado del reglamento de protección de datos europeo, ¿no? Entonces, bastantes países que simplemente hicieron una especie de transposición del reglamento europeo a su legislación, ¿no? Sin saber muy bien cuál es. Y lo cierto es que, digamos, las negociaciones y tal ha ido avanzando y la situación ahora mismo, digamos, de esto en el mundo es que, pues, yo diría que la mayor parte de los países, por supuesto, salvo Estados Unidos, ¿no? Y algo Canadá, por decir una forma, tiene una inspiración europea. Y ya digo, esto que acabas de citar tú, los últimos acuerdos que ha habido con Corea y tal, es ya de la parte un poco asiática, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que es verdad que ha sido un éxito europeo relevante, ¿no? Pasó lo mismo con el 2G y cosas, es de repente unos estándares, porque al fin y al cabo son Claro. unos estándares de comportamiento ante determinados hechos, de repente, pues otros países, entre comillas, los aceptan, ¿no? Entonces, es verdad que sigue habiendo un problema muy importante con Estados Unidos, no resuelto, y la verdad es que es complicado, porque la filosofía del tratamiento de lo que son, sobre todo los datos personales, es que no tiene nada que ver en dos, ¿no? Y entonces, pues claro, han ido surgiendo, bueno, lo primero, por poner una cosa elemental, ¿no? En la normativa europea, los datos de los europeos, los datos personales, no pueden salir de Europa, así directamente, ¿no? Claro, eso suponía un conflicto tremendo con todas las grandes plataformas, que por supuesto la gestión y cosas de estas, de los servidores, etcétera, pues están por cualquier parte del mundo y cosas de estas, ¿no? Claro, el resultado final ha sido es que poco a poco todas las plataformas de esto han tenido que ir colocando sus servidores en Europa, colocando, digamos, casi preveyendo lo que podía suceder, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ha sido un enorme éxito el tema europeo de cara a un poco la normalización internacional, ¿no? Esto siempre es muy, muy complicado, ¿no? Pero es verdad que con Estados Unidos el conflicto, las discrepancias siguen siendo, digamos, muy altas, ¿no? Porque El, son conceptos en de este sentido, normativa. digamos, en esta función de debate, charla, ¿no? Hay que decir primero que en esas normas de estandarización, pero sobre todo en el reglamento, ha creado una nueva, digamos, figura, ¿no? Que se llama el efecto Bruselas, Sí, ¿no? sí. Conforme al cual resulta que la normativa europea pues tiene una aplicación extraterritorial, ¿eh? Entonces, esto es así. De hecho, la Unión Europea tiene esperanzas de que la ley de inteligencia artificial siga la senda,
¿no? Igual que la de plataformas, igual que la de protección de datos. Estas normas tienen un sentido no solamente europeo, sino que pretenden, por lo menos, suscitar el debate internacional de cuáles deben ser las reglas que se tienen que mover en estas cuestiones. Esto es cierto. Y en relación con los Estados Unidos, por también concretar un poco, el problema fundamental por el cual el Tribunal Europeo avisa, o sea, se cargan los acuerdos, es por la Ley de Seguridad Nacional. Porque la ley, o sea, nosotros ya tenemos conflicto, un conflicto permanente en relación con los datos de pasajeros de avión, que ellos nos piden una serie de documentación. De hecho, los que somos más mayores recordaremos que tuvimos que cambiar el pasaporte por un pasaporte electrónico en el cual vienen nuestros parámetros biométricos y que son tomados y registrados a efectos de control del pasaje. No sé exactamente para qué va, es una medida preventiva. Pero esto, digamos, del cual el Parlamento Europeo ha protestado mucho, o porque algunos datos de los que piden biométricos no tienen ninguna razón de ser, están desproporcionados, pero el problema que tienen es que cuando llegan allí a Estados Unidos, el no ser norteamericano implica que por la Ley de Seguridad Nacional pueden retener tus datos indefinidamente. ¿Entendido? O sea, no garantizan en ningún momento que se destruya. Entonces, eso concreto es lo que llevó al tribunal a decir, mire, es que, o sea, podríamos pasar, aunque no es proporcional, no está vinculado al riesgo, podríamos pasar, pues usted lo diga, pues 5 años, ¿no? O 3 años, pero un señor que viaja para pasar un verano a los Estados Unidos, que la Agencia de Seguridad Nacional tenga sus datos biométricos 30 años después, siendo que no ha vuelto a Estados Unidos, es una cuestión, y cada vez que se le han pedido a Estados Unidos un compromiso, pues ahí no. O sea, las cosas de seguridad nacional no hay. Los ciudadanos de Estados Unidos tienen leyes que se llaman leyes de privacidad, que establecen algunos mecanismos y por lo tanto no se les retiene esos datos, ¿no? Y efectivamente, pero es cierto también que en Estados Unidos podemos decir que doctrinalmente hay dos bandos. Los pro-europeos que dicen este es el camino a seguir, o sea, si no los copiemos, pero hay que hacer una cosa, y los anti-europeos que dicen que esto es una cosa de competencia, que son las empresas las principales preocupadas en mantener la privacidad porque entienden que si no mantiene la privacidad les castigará el mercado, ¿no? Lo que para nosotros los europeos es un razonamiento que no nos creemos, ¿no? Entonces sí. Y precisamente, digo, en conexión, pues esta idea de soberanía digital y, digamos, asumir un papel de liderazgo en el establecimiento de las condiciones de seguridad en las cuales se puede utilizar esta tecnología, que podríamos decir que esta es la estrategia clave para la Unión Europea, pues es lo que concentra también el desarrollo tecnológico, etcétera. Pero el problema que tenemos en el desarrollo tecnológico es que ya empezamos a acumular un cierto retraso que empieza a ser un cierto hándicap. ¿Por qué? Porque en otros países que no guardan, por ejemplo, China, es el caso paradigmático. Es cierto que China también tiene una ley de protección de datos, de protección de la privacidad, y que tiene medidas de protección de la privacidad, pero claro, cuando aparece el partido se acabó la privacidad y lo que se daba. Entonces, pues sí. ¿Más preguntas o otras cuestiones? ¿No? Pregunta más. Oye, yo querría conocer tu opinión sobre lo que, en fin, ahora nos trae a todos, y digo, en todos los foros, ¿no? Por ejemplo, ahora que tengo que ir a Japón para el foro global, no se habla más que de inteligencia artificial. No Sí. hay. Y bueno, si viste el discurso esto de la comisaria, el discurso este europeo, todo lo que dedicó a nuestras tecnologías era inteligencia artificial. Inteligencia O sea, artificial, el sí, problema sí. de la regulación de la inteligencia artificial. ¿Tú no tienes la impresión, y por lo menos yo que tengo la impresión, de que aquí, por decirlo de una forma, la Unión Europea ha ido demasiado rápida
en el intento de regular, de forma que la propia evolución de la tecnología, concretamente cuando salió la inteligencia generativa, hace un año más Sí. o menos, ha hecho que prácticamente haya que poner los contadores a cero, ¿no? O sea, Sí. que toda la regulación que hay de inteligencia artificial se ha quedado absolutamente, no sé cómo decir, ¿no? Fuera de lugar, entre otras cosas porque yo creo que nadie podíamos imaginar que fuesen las propias plataformas, que fuesen las propias empresas las que acudiesen a sus relativos gobiernos, también en Estados Unidos, pidiendo por favor regúlennos. Yo creo que es la primera vez Sí, 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 que claro. sucede en la historia por lo menos del sector que yo conozco, en que son los propios agentes, las propias plataformas, las que están pidiendo, digamos, que se regule, pues se sienten absolutamente incapaces de manejar lo que viene, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu bueno, visión sobre esto? la primera vez no sé si estoy tan seguro porque también el Reglamento de Protección de Datos, cuando se aprobó, respondía a una necesidad que decían los operadores, las grandes plataformas, de decir que, claro, que no se puede ir, no, o sea, que no sabían a qué atenerse porque había países como España, en la cual la agencia era el sheriff del oeste, o sea, tío que pasaba, tío que mataba, ¿eh? Y luego otros países, Italia o Alemania, en la cual las reacciones de la agencia son recomendaciones. Entonces dijeron, no, esto hay que armonizarlo porque no puede ser. Bien, pero yo creo, o sea, yo creo que ahí la razón por que quieren que se regule es porque necesitan un entorno seguro para hacer los desarrollos. Porque puede ocurrir que hagan un desarrollo y de repente haya que cortarlo porque los efectos no son deseables. ¿Entendido? Entonces, ahí hay un... Y además, cada vez estamos moviendo más recursos económicos en esta investigación y se juega muchos millones, ¿no? Para que de repente digan, esto que hace el buscador tal no se puede. Bien, el problema que tenemos es que no es... O sea, yo lo he dicho en mi intervención, el derecho no trabaja como o futurólogo. El derecho necesita ver, a continuación ponderar cuáles son los intereses en juego y entonces corregir. Por eso, hoy en día, se habla casi más de ética que de derecho. ¿Entendido? La ética es una forma de regulación más flexible. Bien, ¿qué pasa cuando el derecho regula problemas hipotéticos? Pues que llegamos a situaciones absurdas. Primero, porque son problemas que igual no se dan nunca. ¿Entendido? O sea que, y de eso tenemos ejemplos en el desarrollo de la tecnología bastantes. Es que no nos acordamos, pero de cosas, de conflictos que luego se han traducido en nada, pues también. Y existe otro tema. Voy a poner un poco de relax en la conversación. En, entre los años, yo creo que 2005 hasta ahora prácticamente, por ejemplo, una de las fuentes de inspiración para regular la inteligencia artificial y la robótica eran las leyes de Asimov. Claro, la ley de Asimov es un instrumento literario, pero según he leído, yo no soy un especialista, parece ser que es prácticamente imposible de codificar en código, en un algoritmo, ¿entendido? Por las diferentes matices, etcétera. Aquello estaba pues para presentar o sea, una reflexión sobre este problema, una reflexión, pero hoy en día no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, hay reflexiones sobre 2001, una odisea en el espacio y tal y cual. Cosas que, vuelvo a decir, muchas veces, por lo que me dicen mis compañeros tecnólogos, me dicen, no, si eso no se va a dar nunca, porque, o por lo menos no vemos el desarrollo, en lo que vamos desarrollando no vamos hacia ahí, vamos hacia otro lado, ¿no? Entonces, hay una sobreactuación. Tampoco, o sea, tampoco lo puedes saber porque un problema que tiene la inteligencia artificial es que en este momento es muy opaca. No sabemos qué se está haciendo porque tampoco sabemos qué se está haciendo con los datos. Esto, por ejemplo, ¿eh?
¿no? Y porque casi por definición las técnicas de las redes neuronales, en fin, las técnicas que se utilizan no permiten saber cómo está trabajando. Son técnicas de aprendizaje, no sé, y digamos, hay un resultado y unas variables de entrada, pero no Sí, sí. sabes, no estableces nunca una relación causa-efecto entre esas variables de entrada y la salida. O sea, entonces no puedes, digamos, argumentar por qué la causa del resultado, ¿no? Sino que simplemente es un proceso de aprendizaje, ha pasado lo que haya tenido que pasar, es un poco como el ser humano, ¿no? Y al Sí. final hay una decisión. Y entonces, Ya, claro, pero esto es complicadísimo de cuando luego te piden, dice que los argumentos sean transparentes. A ver, ¿qué significa que los argumentos sean transparentes? ¿Qué bueno, significa que... Entonces, claro, eso en realidad es una cosa curiosa, porque en realidad el derecho no siempre pide eso. O sea, nosotros pedimos que la decisión sea susceptible de racionalizarse en un marco de valores, ¿no? Voy a poner un ejemplo un poco extremo. Lo digo por tratar de avanzar en esto. En Estados Unidos, normalmente el tribunal dicta sentencia y luego motiva. ¿Entendido? Es decir, es cierto que llegan a un acuerdo, hay una formación, hay unos parámetros como en la inteligencia artificial, hay unos algoritmos, pero las razones de la decisión se adoptan o se concretan a posteriori. Entonces yo creo que en relación con la explicabilidad, que es el problema de la inteligencia artificial, yo creo que desde un punto de vista material tiene que ver con esta idea de razonabilidad de la decisión dentro del marco del ordenamiento. ¿Entendido? Es decir, si esto es razonable, pues la decisión está bien tomada. ¿Eh? Otra cosa de la explicabilidad es el derecho a conocer cómo funciona esa inteligencia artificial, no en la cosa neuronal, sino quién la tiene, cómo se alimenta, qué conjunto de datos, etcétera. O sea, digamos, la calidad de la aplicación. Yo creo que son dos problemas distintos. Y los dos pueden ser transparentes. Relativamente, el de la calidad, pues hombre, siempre habrá problemas de secreto comercial o secreto industrial, etcétera, pero se puede llegar a un mix. Entonces yo creo que el problema de la inteligencia, yo creo, el problema de la inteligencia artificial no es tanto, o yo creo que no debería ser tanto, la necesidad de que la máquina te explique cómo ha decidido, entre otras cosas, porque hay corrientes filosóficas que dicen que eso no existe, ni en el ser humano. ¿Entendido? Además, en las neurociencias hoy en día te pueden decir lo mismo, es decir, que tú tomas las decisiones con una parte del cerebro y la justificas con otro. ¿Entendido? Entonces, yo creo que el problema es, primero, conseguir que los parámetros entre los que se manifiesta la solución de inteligencia artificial sean unos parámetros de razonabilidad. Y luego la otra es, estos parámetros de razonabilidad, por ejemplo, te obligan a corregir los sesgos. ¿Entendido? Pero el sesgo es una cosa de resultado. O sea, tú no programas una inteligencia artificial para que tenga sesgo. El sesgo surge de la suma del algoritmo más los datos. ¿Entendido? Entonces, yo creo que es eso. Por eso yo creo, o sea, ahí lo que sí hay un tema que a mí me preocupa mucho. Y es el tema de la cantidad. Es decir, de la cantidad de decisiones que se pueden haber tomado cuando uno se da cuenta que están mal. sí, en definitiva que... Eh, No, hay una cosa que es cierto, y es ahora mismo lo que estamos viendo que está sucediendo con la inteligencia artificial, es que se han puesto a disposición, digamos, de los técnicos un sí, conjunto de modelos, le llaman, de algoritmos y tal, sí. que funcionan, que sirven para entrenar inteligencias artificiales y que los están utilizando para cualquier cosa. Me da lo mismo que para eso inmobiliario, para no sé cuántos. Facebook ha puesto los suyos, Google ha puesto los suyos y ya, digamos, ingenieros para sus aplicaciones los utilizan. Por supuesto, esos mismos ingenieros no saben
realmente las tripas de esos modelos, por decirlo de alguna forma. No saben nada, simplemente los entrenan, ven los resultados y en función de eso ven si les resuelve el problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, eso es verdad que sobre todo si estamos hablando ya de cosas de Internet, de cosas donde hay aplicaciones que son masivas, aplicaciones que después además con otra inteligencia artificial eres capaz de modular, no sé, te llega un momento que puedes perder, por decirlo de una forma, el control de, no sé si me explico, Está ¿no? claro, sí, De sí. forma masiva, ¿no? Entonces eso da mucho miedo, ¿no? Da Da mucho mucho miedo miedo, sí, sí. que, por decirlo de una forma, ha aparecido el GPT, anda, y no sé qué, pero ¿qué pasa si ahora mismo esos mismos instrumentos que permiten hacer eso, ahora lo vas utilizando ya de forma descontrolada? No está en una empresa, en una no sé qué. Entonces, claro, está dando bastante miedo, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que a mí lo que no me convence mucho es el recurrir a la ética. No sé, cuando digo que no me No, sí, sí, convence, claro está que me claro, está convence claro. como elemento cuando no sabes qué hacer, pues claro que recurres a los pozos, ¿no? En definitiva, que lo hace todo, ¿no? Pero, pero a ver, yo creo que hay escenarios, y además cada vez salen más, en que se ha pasado por la misma historia, ¿no? El caso en general, ¿no? Del genoma, en general todo lo biológico, acuérdate, en todo eso, que se hicieron, se limitaron lo que la tecnología podía hacer, los experimentos que se podían hacer, lo que se podía hacer, porque no se sabía muy bien si al fin y al cabo clonar humanos era razonable o no razonable, ¿no? Entonces la gente está proponiendo que haya tratamientos similares. Yo tampoco lo veo, ¿eh? Porque me parece que es. Pero es que también depende un poco porque el establecer ese criterio con carácter general va a significar un parón para el desarrollo de esta tecnología, porque si tú para aplicar para cualquier tontería vas a tener que pedir una autorización, tener un consejo ético y demás, no, yo creo, o sea, yo creo, por ejemplo, la solución que tiene la Unión Europea de haber tratado de definir cuáles son Los riesgos, ¿no? los procedimientos de inteligencia de alto riesgo, Sí. podrás estar más o menos de acuerdo, pero me parece adecuado. ¿Eh? Luego, el tema ético, es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo no tanto al tema moral, tradicional, etcétera, sino que lo que nos estamos refiriendo es un poco a tener claros que hay unos objetivos o que hay unos elementos o límites que no puedes pasar, aunque no lo diga exactamente la norma. ¿Entendido? Pero, es decir, en tu trabajo, tu responsabilidad hace que si tú tienes que entregar una cosa, pues esa cosa tenga que estar bien. Y además, que no es que esté bien, sino que esté lo mejor que has podido hacerlo. ¿Entendido? Eso no es, o sea, el derecho te diría que mientras que no rompa algo, vale, pero tú intentas. Entonces, ese es en ese sentido, es como la responsabilidad proactiva en protección de datos. Ahora, vuelvo a decir, el problema que tenemos es que el derecho es como una inteligencia artificial, ¿no? Hay que darle datos para que dé soluciones. Es decir, que por eso, por ejemplo, también es muy interesante el hacer areneros o sandbox para determinadas aplicaciones. Al final, yo no creo que el secreto esté en decir qué es lo que se puede hacer, sino el reflexionar qué es lo que no se puede hacer. ¿Entendido? Es decir, no nos pueden calificar o no nos pueden, o si nos califican por una inteligencia artificial se necesita nuestro consentimiento o lo que sea. Yo creo que ese es el secreto. ¿Mm? Pero la verdad es que yo estoy, vamos, también es cierto que la tecnología avanza muy rápido, pero yo estoy, es decir, desde hace 5 años, en mi área de conocimiento, no, desde hace, no, 5 años, soy muy optimista. Desde hace 3 años, de 3 años, había un autor que había hablado de inteligencia artificial, hoy es todo el escalafón habla de inteligencia artificial. Es una cosa, o sea, No, de no. Lo que, malo es que no os pasa a vosotros solo, es que está pasando en todos los campos. O sea, claro, esto entonces, es una como si no cosa. existiera otra cosa. O sea, ya las pensiones no importan, no sé qué, todo inteligencia artificial. No, yo creo que lo que pasa es como pasó en otros campos cuando salió el iPhone y tal. O sea, lo que uno
Lo que sí hay una conciencia es que ha habido una disrupción. O sea, que para el tema este de inteligencia artificial, que por lo demás es un tema antiguo, no sé qué, y no es que los algoritmos sean Nuevo, sí, sí, lo sofisticados los que sé. se están utilizando, que matemáticamente son de hace 30, 40 años los algoritmos. Lo que nunca había era tantos datos para entrenar y por tanto no sabíamos lo que daba esa inteligencia artificial. Y Bueno, ahora la empezamos a ver. O sea, ahora ya es curioso que vemos cómo va decidiendo y tal. Y entonces por ejemplo, una cosa que a mí del ChatGPT este, ¿no? Que me ha alucinado, es que siempre se daban como una especie de categorías para la inteligencia artificial, ¿no? sí, Inteligencia artificial es, pues, no sé qué, un eso cognitivo, no sé qué. Y había siempre una en la que nadie pensaba. Y es que la inteligencia artificial debe ser empática, en el sentido de que debe tener capacidad de ponerse en el humano, no sé si me entiendes, para tal. Entonces, esa característica que normalmente no se hablaba, digamos, se ponía como categoría, pero que resulta que cuando ha venido el ChatGPT, probablemente lo que más ha desarrollado es es la la empatía. empatía. O sea, es decir, es que se lo cree todo el mundo. No sé si me explico. O sea, es que se cree lo que te dice. Puedes no creértelo, pero no porque tengas argumentos contra lo que te está diciendo, sino simplemente porque desconfías, con un acto de Claro. fe, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que ha pasado, el tema este del lenguaje vamos, y la Bueno, inteligencia es generativa, cierto, es que ahí la hay otro empatía ha riesgo. sido es lo que mejor hace. O sea, lo que mejor Ya, hace es presentarte y, no sé, y hacerte partícipe y pensar, hacer como tú, ¿no? O sea, se dirige a ti y te entiende, ¿no? Sabe lo que quieres, ¿no? Y se pone. Entonces, claro, pues eso es un tema hay otro riesgo también que está, que es el riesgo de la delegación. Pese a que hoy en día la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial requieren la intervención del ser humano para tomar la decisión, es decir, requieren antes de tomar la decisión, el que alguien diga se hace, ¿eh? No toman la decisión ellas, o sea, toman la decisión ellas. Pero lo cierto es que, dado la ratio teórica de acierto y la comodidad, lo que ocurre es que la gente acaba no leyéndose las soluciones. no está. No, pero además ¿Comprendido? el tema es muy más complicado, que el problema es que ya es difícil imaginar escenarios en que el número de variables, te lo digo desde un sistema de comunicación, voy a poner Sí, una cosa sí, tontísima, que ya está pasando en algo muy tonto, que son en las estaciones base. sí, Ya sí. el número de usuarios que hay, lo que están pidiendo es de una complejidad y se Claro. necesita tener decisiones muy rápidas que tú no le puedes decir tu aproximación de decirle, oye, Bueno, voy a vale, prever un los millón. escenarios que pueda haber en esta estación base y tal. No te valen. Entonces lo que haces es, le das un algoritmo de aprendizaje y la propia estación base va aprendiendo en función de lo que van haciendo y va tomando las decisiones, no sé si me entiendes, en función de los propios escenarios de complejidad que se le plantean. Y llega un momento en que nadie sabe cómo está trabajando. No sé si Ya. sabe, lo único que puede decir es, oye, parece que los resultados van bien o van mal, ¿no? Claro, eso el problema es que, bueno, una estación base no es un problema grave, pero claro, en un enfrentamiento de armas automáticas, Ya, es más uno de grave. los temas claves, por ejemplo, que va a haber esto a Japón, ¿no? En uno de los temas. O sea, ya después de la guerra de Ucrania, se sabe que va a haber que combatir, digamos, inteligencia contra inteligencia, porque los Inteligencia, escenarios son de una complejidad, no sé claro. si con todos que al final la única manera tiene que decidir una máquina porque tiene que hacerlo en tiempo real, no sé, y entonces al final acaba una máquina contra otra máquina que va aprendiendo del otro lado, ¿no? Entonces llega un momento que tienes una sensación de desaparición de lo humano, no sé si me entiendes, tremendo. Entonces yo creo que eso es lo que da en el fondo más miedo, ¿no? Miedo, sí, A que sí, llegue sí. un momento en No me extraña, no me extraña. y ya digo, hay escenarios como son este de las armas automáticas, tiene a todo el mundo absolutamente No, es preocupado. una... Preocupado absolutamente, ¿por qué? Porque llega un momento que los escenarios que te plantean en los campos bélicos y tal son de una complejidad que no hay más remedio, no sé si me entiendes, que siempre se ha procurado que hubiese una intervención humana para la decisión final. Pero ahora se Efectivamente. ve que es que no da tiempo, ¿no? No da tiempo. Es No da que tiempo, ¿no? tú lo estás diciendo, es decir, que para determinados escenarios ya no damos abasto. No, eso es el problema. Es muy Ni difícil. siquiera en la previsión, ¿no? De cómo va a ser y para que tengas algoritmos preventivos y que al final haya alguien que dé un botón. No, no, es que ahora Ya. parece que. En fin, la verdad es que nos va a tener entretenidos esto de la Sí, inteligencia sí, la verdad es artificial eso. los próximos años, ¿no? Oye, Pauli, nos hemos pasado de tiempo. Oye, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Vale. Agustín. Como siempre, tu charla siempre
es siempre muy inspiradora y sobre todo, joder, qué bien, entre comillas, pones el marco, ¿no? Ves un poco cómo han ido todas las cosas desde el punto de vista de la reglamentación, ¿no? Y nada, darte las gracias por este esfuerzo y nada, hasta el próximo año y esas cosas, como siempre. ¿De Vale, acuerdo? no, nos veremos antes, creo. Sí, seguro que sí. Venga. Y a vosotros, no sé cómo andamos, sé que estáis con pendientes del examen o algo así. Sabéis que esta charla se graba, vais a tener grabado durante un tiempo los vídeos para que, bueno, pues para que en definitiva si tenéis que repasar o algo así. Veamos, el examen no es difícil, ¿eh? Ya os lo digo, que no os preocupéis mucho. Lo estoy hablando ahora para los alumnos. ¿De acuerdo? Claro, claro. Pues nada, ha sido un placer Muy para bien. mí y para todos y nada, oye, muchísimas gracias a los que un viernes por la tarde y al final estáis acompañándonos. ¿De De acuerdo? acuerdo. Hasta luego. Nos despedimos. Gracias Agustín, gracias a todos y nada, hasta que nos veamos en algún otro momento. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.